Pajares, candidata al Congreso de la República por Solidaridad Nacional con el número 28. Margarita, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente. Para mí es un placer estar en este programa. ¿Cómo va avanzando la campaña, Margarita, en estas 2 semanas que no nos hemos visto? Bien, realmente fuerte, con estas preocupaciones que como muy bien las has expresado, en términos de las decisiones que toma el Jurado Nacional Especial, el Jurado Nacional Electoral, pero creo que el panorama se va aclarando, lo cual es provechoso para todos los ciudadanos porque vivimos un momento muy álgido, muy complejo, y no es posible que estando a puertas de las elecciones prácticamente vivamos en una incertidumbre Eso es peligroso. Sumamente Peligroso y sobre todo preocupante para los jóvenes primerizos que van a ir a votar. Se encuentran con toda esta maraña electoral, parece una telaraña, ¿no? No sabes lo que pueda venir después. Exacto, exacto. Es una incertidumbre y como muy bien lo expresa la juventud, indudablemente está diciendo, bueno, ¿en quién vamos a creer, no? Finalmente, ¿por quién voy a decidir? ¿Quiénes son mis candidatos? Y estamos ya prácticamente en la quincena del mes de marzo y no falta absolutamente nada para las elecciones. Y no es justo brindarles este panorama a ellos, quienes tienen un poder importante, ¿no es cierto?, en estos momentos por la situación en el país. Es un voto decisivo. Margarita, hace una semana se ha conocido el resultado de la prueba PISA y como siempre desalentadora para los peruanos, ¿no? Una educación pobre, una educación mediocre, tenemos las universidades intervenidas por los propios rectores que se han adueñado, a pesar de ser públicas, ya las quieren, ellos quieren darle el trato de privada porque se adueñan de ellas, quieren hacer lo que les da la gana. ¿Cómo podemos cambiar esta educación? ¿Cómo podemos cambiar el chip de la educación, de los rectores en nuestro país? Bien, bueno, es un problema complejo que tenemos indudablemente en el país. Si bien es cierto, a través del tiempo los gobiernos han tratado de alguna u otra forma mejorar o enrumbar los destinos del país en cuanto a la educación, hemos visto que los resultados no son los esperados. Creo que falta una mirada más analítica, más sincera, más profunda de la problemática, pero con gente realmente comprometida en el quehacer, que no solamente signifique leyes en blanco y negro, sino que además el cumplimiento de dichas leyes, de dichas normas. Porque ¿por qué la universidad, por ejemplo, en la experiencia que tengo en estas universidades al interior del país, con problemas de tomas de locales, clases interrumpidas? ¿Por qué? Porque no ha habido el fiel cumplimiento de las disposiciones y normas de la ley universitaria en ese momento, ni del estatuto tampoco. Entonces, cuando las personas incumplen, no es así, genera todo un caos, toda una situación de inestabilidad académica, institucional, que como resultado encontramos esto. Entonces, creo que definitivamente tiene que haber una revolución en educación. Una revolución total en educación, porque a veces se enfrascan únicamente en una literatura teórica, ¿no? Pero vamos a los hechos, vamos a la praxis, vamos a lo que tiene que realizar cada ente importante, y eso no vemos un rumbo definido, ¿no? A veces lo que se agota es en una terminología, ya no es A, ya es B, ahora es ruta del aprendizaje, ahora cambiamos a esto, pero ni los mismos entes importantes que son los profesores están comprometidos en eso, ni saben de lo que se trata, solo saben que tienen que cambiar. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, no lo sé, pero tengo que cambiar. Hay una directiva, una norma que tengo que cumplir de alguna manera porque me van a ingresar a evaluar si cumplo o no cumplo. Entonces todo es tratar de cumplimiento en la teoría, en blanco y negro, para ellos en este caso, pero no se ve justamente un resultado esperado, que no hay el compromiso también, ¿no? Entonces aquí encontramos un profesor desalentado en términos de reconocimiento que debe tener por el tiempo de servicio. Pero esto parte del gobierno, de la mala política de Estado en cuanto a educación. Así es, por no haberle dado al profesor el sitial que corresponde, como vemos en otros países, no solamente en términos de una remuneración justa al magisterio y al profesor universitario, sino en general esa mirada, ¿no?, importante. ¿Quién es aquel que va a poder cambiar la situación en el país? Es la educación. Margarita, ya hace unos días se ha iniciado la época escolar, el lunes 7 otros inician algunos colegios particulares y ya al 100% los colegios nacionales. En las zonas del norte, recién en abril, por este caso de las lluvias,
y saldrá por ahí el ministro de Educación y va a decir junto con el presidente que ha sido un éxito el inicio del año escolar, pero ¿cómo puedes llamar un éxito cuando nosotros hemos recorrido algunos colegios y no tienen la infraestructura necesaria? ¿Cómo puedes llamar un éxito cuando de 100 alumnos, por ejemplo, que tenga un colegio, hoy día solo están estudiando 50 o 40, porque el resto ya no quiere ir al colegio porque no tiene dinero, porque no puede comprar cuadernos, porque no puede comprar libros? Por más que el Estado le dé los libros, siempre por ahí sale un profesor abusivo que pide tal o cual cosa. Entonces tenemos listas costosas. Tenemos que cambiar la educación en nuestro país, tenemos que ver la educación como beneficio para, no como una forma de volverme millonario. Así es totalmente cierto lo que dices. En ese sentido, nuevamente lo que tenemos que convencernos es que las personas encargadas de esa gestión tienen que tener un compromiso total. Pero un compromiso total se entiende en el sentido de ese ser humano a quien va dirigida esta actividad. El ser humano es el alumno que está pendiente justamente de recibir lo mejor, y lo mejor es en términos de la calidad del profesor, en términos de los recursos materiales que recibe, pero no solamente para la foto, no es solamente para el momento, es una fiscalización que tiene que hacerse de esa labor de los entes a quienes les corresponde la actividad, desde, en este caso, el director del colegio, las personas encargadas de cada área, para ver el fiel cumplimiento. Pero también nosotros tenemos que entender que tiene que haber una supervisión. Y la supervisión también corresponde a los padres de familia, también corresponde a la ciudadanía, nos corresponde a todos. Exacto. Es decir, elevar nuestra voz cuando eso no sucede. Porque si no nos quedamos callados y encontramos justamente lo que estamos viendo. Pero es el hecho de que, o sea, salga Margarita Pajares, que es una ciudadana de a pie todavía, y sale a reclamar, pues. ¿Y qué vas a encontrar? Un estado represivo, que te va a meter golpe, te va a echar gas pimienta, te va a bañar, te va a llevar detenida. Entonces, ¿cómo le podemos decir a los padres, salgan a reclamar? Sí, tienes toda la razón, es cierto, tenemos lamentablemente mucha represión en general, ¿no? Pero lo que yo digo es un reclamo que tiene que hacerse en forma institucional. Es decir, muy bien, la agrupación se entiende, ¿no? En este caso, los padres de familia se unen y elevan su voz de protesta, ¿no? Con los profesores, con aquellos a quienes están comprometidos en esta tarea, inclusive con los estudiantes, para muy bien. Esto es lo que ocurre en mi institución, esto es lo que no debe dar, esta es la voz de protesta, esto es lo que necesitamos cambiar y o modificar. Es la única forma como podemos de alguna u otra manera cambiar estos hechos, estas situaciones que encontramos y que a veces no lo sabemos. La prensa nos ayuda muchísimo, la prensa nos ayuda enormemente cuando encontramos casos, ¿no?, de situaciones que nunca las quisiéramos ver o las encontramos en los colegios, ¿no?, con los niños que no son atendidos, con que no tienen ni siquiera una carpeta donde tener sus clases, donde la falta de recursos y la atención y la mirada no ha sido puesta en ellos, entonces o vienen con índices de desnutrición que ha crecido y en aquí nuestro ha país, crecido enormemente, ¿no? así y que por ahí algunos pregonan que ha desaparecido la desnutrición. Hoy día escuchaba a una candidata, Lourdes Flores Nano, que decía pues que ya muchos han dejado de ser pobres y ahora son de la clase media, han pasado a ser clase media. Entonces, ¿dónde? Sí, en realidad, con las cifras que vemos y con los casos que vemos, tenemos que decir que estamos realmente en un retroceso, ¿no? No es justo que a estas alturas tengamos niños desnutridos, ¿sí o no? Y niños que no asisten a la escuela, porque no tienen el apoyo del Estado. Exacto, ¿qué es lo peor? No tienen el apoyo del Estado. Y no solamente eso, que a veces hay un descrédito también. O sea, hablas de la gratuidad del Estado, de la educación, pero sin embargo le cobras los libros, le cobras el uniforme. Así es, así es. Entonces, ese niño o ese joven, ¿cómo va a poder rendir y cumplir si no tiene por lo menos, ¿no?, lo esencial para poder llegar a una institución que sabe que el profesor y que los entes están dispuestos a apoyarlo en todo lo que le corresponde para ese nivel educativo esperado? Margarita, una vez que llegues al Congreso, ¿cómo vas a impulsar las leyes o cuáles van a ser las principales leyes que vas a impulsar para el cambio en la educación? Bien, es una tarea delicada. Yo, en primer lugar, digo apoyar todo aquello que corresponda a aquel que se sienta vulnerado en sus derechos, ¿no es cierto? De leyes que permitan protegerlo sin distinción. Pero fundamentalmente mi propuesta está centrada en crear las universidades macrorregionales. Las universidades macrorregionales donde hay universidad estatal, la universidad privada, la universidad internacional, con la empresa privada.
a la que ingresen se entiende mi sueño, estudiantes de pregrado, estudiantes del posgrado, con el apoyo del Estado, dándoles las becas que le corresponde para que puedan seguir estudiando y perfeccionando, como encontramos en otros países, por ejemplo en el Brasil, donde la empresa está tan presente porque cree en la universidad. Entonces, eso necesitamos nosotros, porque el joven peruano, como siempre lo digo y lo repetiré siempre, es el mejor de lo mejor. Es decir, un joven que llega, no solamente con aspiraciones, con motivaciones, sino tiene un nivel de inteligencia tan alto, espera lo mejor de su universidad, pero se ve recortado muchas veces porque no tiene el apoyo que él merece. Y lo otro con relación a ver la ley, revisar la ley 26-27-1 del pasaje universitario. Porque inclusive se da una hora, 10 de la noche, Exacto. creo, y el alumno de la universidad sale a las 10:30 de la noche, o a veces 11 de la noche. ¿Cómo? Entonces ya el pasaje universitario es un adorno para él. Y no solamente eso no puede ser utilizado el día domingo. No. Entonces tiene que haber también una mirada en ese sentido, y también en esta revisión de las leyes, la ley universitaria 30-22-0. La ley universitaria 30-22-0, por ejemplo, que no incorpora al no docente. Habla, la universidad constituida por docentes, estudiantes y graduados. Muy bien, ¿y dónde está el personal no docente, que es un pilar importantísimo para cualquier institución universitaria? Y que es maltratado, que tiene bajo sueldo. Y tiene bajo sueldo, así es. Y entonces ni siquiera están considerados en la ley, no puede ser. Entonces es una omisión grave que tiene la ley. Y lo otro con relación al artículo 84, ¿no? Donde dice que los profesores solo podrán trabajar hasta los 70 años. Y nosotros en San Marcos tenemos profesionales de alta calidad. Es decir, son realmente unos sabios en sus materias, con la experiencia que han logrado en el tiempo. Tendríamos que decirles gracias. ¿Y por qué lo vamos a reemplazar? No puede ser. Entonces tiene que haber una mirada también en ese sentido de mejorar, cambiar la ley universitaria en ese sentido, para proteger también a ese profesor universitario que naturalmente tiene que ser reconocido en la actividad profesional que realiza, y sobre todo porque tiene un trabajo importante que realizar con los alumnos en esa experiencia que ha logrado en el tiempo. Es riquísima, valiosa, que yo lo veo en la Universidad de San Marcos en las diferentes especialidades. Gracias. Bueno, y lo otro que yo propongo es la ley de la meritocracia. Una vez que yo soy profesora y digo, los profesores evaluamos, los alumnos son evaluados, ¿no? La institución los evalúa también. En mi caso, para ser de profesora auxiliar, asociada y principal, he sido evaluada todo el tiempo. ¿Y quién evalúa a los congresistas? Por lo tanto, debe haber un equipo multisectorial constituido por Colegio de Abogados, Ministerio de Educación, la prensa escrita, la Defensoría, etcétera, para que se evalúe la performance del legislador en términos de su producción legislativa, en términos de los proyectos que han presentado, la asistencia a los plenos, a las comisiones, y cuando salió de viaje, muy bien, ¿cuál es el resultado de lo que has ejecutado? ¿Tú crees que esto te van a apoyar en el Congreso? Yo creo que no, definitivamente. No, yo creo por que no. supuesto que no. Pero hay que lucharla, pues. Exacto. Hay que lucharla. Es decir, que todo se ha ganado con lucha. Pero ¿sí yo o no? creo que tendrías que partir por la sociedad civil, Así es. por los vecinos de a pie, Así es, ¿no? así es. Que, o sea, Así perfecto, todos nos visitan, todos nos dan regalitos, vota por mí, vota por fulano, vota por mengano. A la hora que llegan al Congreso se olvidan y hacen lo que le da la gana. Entonces somos los llamados a poder sancionar y a cuestionar Así a es. tal o cual candidato. Así es. Margarita, el tiempo es tirando en la televisión, Pues tienes sí, lo 60 segundos para que te dirijas a todo el pueblo. Muchas gracias. Soy Margarita Isabel Pajares Flores, candidata al Congreso de la República por el número 28. 28 de julio, Día de la Independencia, Día de la Libertad, un número para no olvidarlo. Y postulo por mi partido político, Solidaridad Nacional, Unión por el Perú. Pido naturalmente el voto para mi candidato a la presidencia, Nano Guerra García, porque juntos lograremos lo que esperamos, el cambio importante y valioso en el país. Y por una educación emprendedora y solidaria, vota por Margarita Pajares, que es un voto de garantía. No te defraudaré. No he defraudado, menos ahora. Muchísimas gracias, Margarita Pajares, por haber estado con nosotros. Todos los éxitos del mundo para ti, que siga avanzando la campaña. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, ha sido Margarita Pajares con el número 28 por Solidaridad Nacional. Ya saben, escuchen.